Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Les bendigo en esta mañana. Gracias a Dios por lo que nos regala en este tiempo, por lo que nos permite ver. Hoy, desde muy temprano, desde las 10 de la mañana, un grupo de personas llegamos aquí a orar. Y tenemos un propósito: orar, levantar nuestra voz por todo aquello que el Señor va a hacer en este lugar y por quien va a traer a este lugar. Y orando de esa manera, específicamente, inmediatamente respondió: nosotros sabemos que el Señor agregará a su iglesia a quienes serán salvos, a quienes le conocerán. Así que hoy nos da mucho gusto verles. Hoy seguimos orando por todas las personas que siguen enfermas, por las personas que han perdido un familiar. Ha estado fuerte la situación. Hay muchas personas que aún no pueden regresar a la iglesia por situaciones de salud, por situaciones personales. Hemos estado viendo cómo el Señor permite que vivamos muchas pruebas, principalmente para que podamos agradarlo a Él, para que podamos depender de Él. Hemos visto cómo Dios sana, amén, cómo Dios escucha las oraciones. Cuando nos hemos estado moviendo como familia, Dios escucha lo que le hemos pedido. Así que sigamos así. Yo sé que el Señor va a levantar este lugar porque nos lo ha dicho y porque en el corazón está haciendo las cosas para Él, amén. Hoy le damos la bienvenida. ¿Tu nombre, recuérdame? Isela. Vamos a darle un aplauso a Isela, por favor. Bienvenida, esta es tu casa. Bienvenida, Maranata. Hoy nos encargaremos de saludarte al final, de poderte conocer un poquito. Así que bienvenida a ti y a tu familia. Hoy precisamente estábamos orando por las personas que van a llegar por primera vez, y en cuanto empezamos a orar llegó Isela. Dije: Señor, gracias. ¿Vamos bien? ¿Estamos orando correctamente? También me da mucho gusto ver aquí a nuestra queridísima y amada hermana Chepina. Chepina, qué gusto verte otra vez. Bienvenida de nuevo. Amén. Antes de que se me olvide, sabemos que hay personas que están batallando un poquito para llegar porque los accesos o el transporte público les deja un poquito retirados. Pues a partir de la próxima semana vamos a estar cada 10 minutos. Mi hijo Raúl, ¿te puedes poner sobre tus pies? Y Paul también, por favor. ¿Se pueden levantar, por favor? Van a estar con algún vehículo, ya los ubican. Los vamos a poner aquí en el Walmart del Francisco Villa, cada 10 minutos, 10 para las 11, a las 11, 11:10 y 11:20, empezamos 11:30. Entonces tú cuéntale cada 10 minutos, nos vamos a poner en el Walmart y le vamos a dar la vuelta por Valtierra hasta llegar a la gasolinera que está aquí en la esquina de Fray Daniel. Míreles enfrente del restaurante de mariscos. Entonces, mis hijos van a estar ahí. Cada 10 minutos cuéntale, le damos la vuelta, regresamos otra vez y le damos la vuelta. 10 para las 11, a las 11, 11:10 y 11:20. Para tú o tu familia que están viniendo en transporte público, nos subimos ahí. Si se necesitan 2 carros, siempre hay, gracias a Dios. A lo mejor va Paul en uno, Raúl en otro, o alguien, Javi, alguien de los que llega temprano nos ayudará. Amén. Amén. Bueno, muy bien. También vamos a dar la bienvenida, por favor, al hermano. ¿Cómo se llama usted de rojo? ¿Ahí atrás? ¿Tu nombre? Es que con los cubrebocas no. Mira, nuestro hermano Rogelio. Un aplauso, doble aplauso, triple aplauso, por favor. Raúl, llévale un agua, por favor. Y a su esposa, la hermana Rocío, la Morado, que está por ahí también. Bienvenida, buenos días. No, es que esta callecita, o sea, es Fray Daniel Mireles y Vicente Valtierra, sí. De hecho viene el Boulevard Fray Daniel Mireles de aquí y lo van a ampliar. De hecho, la mitad de este terreno se lo va a llevar porque va a quedar un boulevard por aquí. Entonces, este boulevard que hace la vuelta hasta Valtierra es Fray Daniel Mireles, Chepina, sí, así es. Gracias por el comentario, pero sí es importante decirlo. Amén. Gracias.
Bueno, muy bien. Entonces, ya que dimos las bienvenidas y los reencuentros y no me faltó nadie más, ¿no? ¿Nadie más? Los cubrebocas me matan, ¿eh? No me acuerdo de las caras. ¿Ya había venido alguna vez también? ¿Su nombre, por favor, Leti? Amparo. Señorita Amparo, señora Amparo, bienvenida. Esta es su casa. Un aplauso, por favor. Normalmente aplaudimos con más ganas, pero hoy domingo como que venimos un poco dormidos. Pero bueno, vamos a comenzar, porque la palabra de Dios es el premio a todos los que venimos previamente a adorarlo, a alabarlo. Los que le dimos a Dios, después vemos cómo Dios nos regresa. Amén. Entonces, vamos a comenzar hoy, esta mañana. Estamos trabajando, si tú no lo sabes, con el libro, con la carta, a los Efesios. La carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a la iglesia de Éfeso. Una iglesia en la que pasaba ahí de vez en cuando iba a Jerusalén, pero que en el tercer viaje misionero se quedó entre 2 y 3 años únicamente a trabajar con esa iglesia. Imagínate trabajar 2 o 3 años todos los días con un grupo de personas. El crecimiento de esas personas fue muy grande. Y como lo platicábamos desde el miércoles, porque los miércoles nos estamos reuniendo por Zoom, ahí por medio del chat de la iglesia, ponemos la liga y ahí te puedes conectar para podernos reunir mientras las instalaciones quedan terminadas. El miércoles platicábamos que la mayor parte de las cartas que Pablo escribió tienen hasta cierto punto un mensaje de corrección. ¿Por qué? Porque dejó un antecedente para todas las iglesias actuales. Cada iglesia tenemos una situación distinta. Estamos pasando o viviendo por una situación distinta. Y para cada situación de cada iglesia, Dios dejó a través del apóstol Pablo una carta para corregir, para animar, para poder edificar, para poder hacer cambios dependiendo de la situación que se viva. Y la carta a los Efesios es una carta escrita para la iglesia o para el tipo de iglesia como nosotros, que está llamada ya a dar un paso hacia adelante en la relación con Dios. Dejar los primeros rudimentos, las primeras herramientas, ya estás capacitada, ya recibiste mucho de Dios, ya más o menos sabes por dónde va tu situación y el día de hoy Dios te está llamando a avanzar hacia adelante. Dios te está llamando ahora a empezar a dar lo que Él ya te dio. Amén. Luego entonces, para poder hacerlo, la carta a los Efesios tiene muchas herramientas que Dios nos da para que tú y yo podamos realmente comenzar a vivir una vida distinta. Hay niveles para todos los hijos de Dios. Normalmente o a todos nos pasa cuando llegamos a Cristo, que queremos realmente hacer un cambio en nuestra vida, recibimos a Jesús como Salvador y como Señor, pero en ese momento seguimos siendo las mismas personas. Hasta que comienza en nosotros un cambio, un proceso en el que comenzamos a vivir lo que decimos creer. Y la carta a los Efesios es una invitación para que como iglesia, el día de hoy nosotros somos la iglesia de Éfeso para Dios, para que comencemos ahora a dar un paso hacia adelante, empecemos a dar lo que recibimos y principalmente empecemos a vivir lo que decimos creer. Amén. Luego entonces, hoy vamos a hablar de una herramienta que el Señor nos da para poder comenzar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y esa herramienta se llama la disciplina. Amén. Hoy vamos a hablar de disciplina, pero vamos a hablar de disciplina respecto a la visión de Dios. Yo sé que tú tienes tu Biblia por ahí. A partir de los siguientes servicios vamos a pedirte que traigas tu Biblia de papel. Ya platicamos ampliamente de que la Biblia en el teléfono no es una herramienta útil para realmente aprender la palabra de Dios. Te sirve para sacarte de un problema, te lo digo por experiencia. Muchas veces la gente piensa que nosotros somos, como ministros, personas que nos sabemos toda la palabra de Dios, que nos sabemos principalmente en dónde está cada cosa de la palabra de Dios. Pues normalmente es muy incómodo cuando nos dicen, ¿cuál es el versículo, pastor, donde dice esto? Y nosotros así como que, ups.
Entonces corremos al teléfono, lo googleamos y automáticamente, ¿verdad? O bien, cuando necesitamos una palabra que sabemos que está en la Biblia, que conocemos, pero que no nos sabemos la cita exacta, corremos y googleamos y luego aprendemos. Para ahí sí te sirve el teléfono. Totalmente autorizado. Pero para aprender y poder comenzar a vivir la palabra de Dios, necesitas utilizar tu Biblia escrita, la Biblia de papel. ¿Amén? Entonces, te invitamos a que en estos siguientes días traigas tu Biblia de papel. Vamos a tener Biblias aquí, por aquello de que se te olvidó, pero que realmente incluso he estado pensando seriamente si sería conveniente volver a poner la pantalla. Porque este tipo de herramientas que simplifican también nos están llevando a dejar la Biblia impresa. ¿Y qué pasa? Que cuando nos dicen Efesios, los más avispados corremos al índice, ¿verdad? Página 1500, no sé qué, y corremos. Les digo que el otro día un hermano en Cristo que respeto porque conoce al Señor, le dije, es que en la carta de Filemón, y me dijo, Filemón no está en la Biblia. Y yo dije, santo Señor, tuvo sus 3 minutos de estupor. Y luego le dije, ¿y este? Y dice, ay, sí, cierto. Y es una persona que ama a Dios, que conoce a Dios y que enseña a Dios. ¿Qué pasa? Que la computadora, el copy-paste, es bien cómodo copiar y pegar. Pero cuando ves la Biblia en papel, el Dios te habla de una manera distinta. Te lo aseguro. Así que vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. ¿Quién tiene lomos aquí? No estoy ofendiendo a nadie, ¿eh? Eso que se te sale de repente de las costillas hacia abajo, son tus lomos. Todos tenemos lomos. Algunos tenemos más lomos que otros, ¿verdad? Pero todos tenemos lomos, definitivamente. Algunos estamos llenos del Espíritu Santo, por eso nuestros lomos son más extensos, por decirlo de una manera. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedes apagar los dardos del fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Todos amén? La mitad, casi estoy seguro que si los invito aquí adelante para que nos expliquen cada uno de estos herramientas, se te va a patinar un poquito la explicación. ¿Por qué? Porque la realidad es que de lo que nos habla Dios, nosotros necesitamos tener el instrumento en la mano para poderlo entender e interpretar correctamente. Son muy recomendables las Biblias de estudio, porque las Biblias de estudio en la parte de abajo traen una explicación precisamente de todo eso. Pero hoy no nos vamos a concentrar en todas las herramientas. Nos vamos a concentrar solamente en el cinturón que nos permite ceñir nuestros lomos con la verdad de Dios. ¿Qué significa ceñir? Cuando tú tomas un cinto y te lo pones, estás ciñendo tus lomos, estás apretando. En aquellos tiempos, los hombres, por alguna extraña razón, no se les había ocurrido inventar los pantalones. Entonces, toda la vestimenta de hombres y mujeres era una sola pieza. Incluso hay una enseñanza bíblica muy padre acerca precisamente de este tema, porque la Biblia dice que Jesús era se vestía de una sola pieza. Incluso dice que sus vestimentas no tenían ni siquiera costuras. Son enseñanzas bien lindas que en su momento iremos retomando, pero los hombres en aquellos tiempos, a mí me llama mucho la atención, que cuando corrían se tenían que levantar la parte de abajo de sus faldas, ¿verdad? Porque se iban a tropezar. Pero usaban un tipo de cinto para poder colgarse, para poder amarrarse cosas a la cintura. Entonces, la Biblia dice que debemos de ceñirnos. Pero para ti y para mí, ¿qué significa este concepto de ceñirse? Significa ponernos en orden, meternos en cintura donde algún día estuvo la cintura. Amén. Diría mi esposa, no amén. Estamos de acuerdo cuando nos ceñimos en que debemos de adaptarnos o ajustarnos
a la verdad, a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Dios te está diciendo, adáptate, ajústate a la palabra de Dios. Todo lo que vayas a hacer que sea conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el equilibrio del cuerpo humano está en el centro. Por eso el ombligo está ahí. Amén. Porque todos tenemos que entender que en el centro de nuestra vida tiene que estar la palabra de Dios. En el centro de tu cuerpo, tú debes de tomar la palabra de Dios para todas las decisiones que vas a tomar, para el criterio de vida que vas a vivir. Y debes de comenzar precisamente a aplicar la palabra de Dios ahí. Nadie de los que estamos aquí, por naturaleza, anhelamos ajustarnos a la palabra de Dios, y menos en un inicio. Casi todos buscamos que lo que nosotros queremos se adapte a nuestras necesidades. Muchas veces incluso interpretamos la palabra de Dios conforme nos conviene. ¿Cuántas personas hemos escuchado aquella frase no bíblica que dice, Dios nos enseña en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré? Y hay personas que realmente lo toman como una verdad. Una vez mi esposa y yo fuimos invitados a orar por una persona en el hospital, y cuando llegamos nos dimos cuenta que toda la competencia ya había pasado por ahí. Ya había pasado el padre, había pasado el chamán, había pasado el brujo, había pasado el que pasa el huevo por encima y luego salen alfileres, había pasado el de San Pancho, todos ya habían pasado, la señora que lee las cartas, todo, la del café, ya todo el mundo había pasado por ahí. Y simplemente dijeron, ¿quién nos falta? ¿Quién nos falta? Ah, el pastor, sí, tráiganse al pastor. Alguno pegará. Y nos dimos cuenta porque en la cabecera estaba ya colgado todo tipo de situaciones, ¿verdad? Estampitas, rosarios, hilos rosas, no sé, calzones amarillos, todo lo que pegue puede ser suficiente. Y al final le hablaron al pastor. Yo, desde que entramos dijimos, aquí no va a orar Dios, porque Dios es celoso. A Él le gusta que todo el reconocimiento quede para Él. Pero me acuerdo que cuando oramos salimos y la persona esta me dijo, es que, pues Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le dije, oye, he leído algo en la Biblia, ¿verdad? Poquito. Y no he encontrado ese versículo. ¿En dónde está? Me dijo, no sé, pero por ahí está. Le dije, ya sé, entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Y me dijo, sí, exactamente. Ah, bueno, gracias por tu participación. Esa persona trae una tradición y una costumbre que le enseñó que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es mentira. Eso es falso. La Biblia no dice eso. Pero las personas en ocasiones tomamos la palabra de Dios para adaptarla a nuestras necesidades e interpretamos la palabra de Dios como nos conviene. Donde dos o más estén reunidos, ahí estará Él. Entonces quiere decir que cuando tú oras tú solo o tú sola, como dice la Biblia, ahí no va a estar Dios. Ese versículo es para poder ir a regañar a un hermano que está pecando contra ti. Y muchas personas lo tomamos como nos conviene, de manera, con un buen ánimo o con conveniencia, dependiendo. Esto se llama evangelio a la carta. Y esto se le llama prostituir la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando tú y yo realmente nos comprometemos con Dios, nos ceñimos a la palabra de Dios, nos adaptamos a lo que Dios dice y no adaptamos a Dios a nosotros. La gente religiosa le dice a Dios, primero dame y después yo te doy. La gente que tenemos una relación, no una religión con Dios, primero le damos a Dios para que Dios nos dé a nosotros. Amén. Amén. Ok, vamos a poner un par de ejemplos para que te queden más claro. Hay un par de tendencias humanas llamadas hedonismo y estoicismo. No me voy a meter a profundidad, pero con esto vas a entender de qué estamos hablando el día de hoy. El hedonismo es la búsqueda prioritaria del placer. Queremos quitarnos cualquier peligro de dolor de nuestra vida, cualquier riesgo de sentir dolor, y solo buscamos la satisfacción personal.
Las personas que no se quieren ceñir los lomos, ponerse el cinturón de Dios para ajustarse a la palabra de Dios, viven de una manera hedonista. Buscan el placer, la satisfacción y evitar el dolor lo más posible. Dice Eclesiastés, lo puedes buscar en tu Biblia, capítulo 2, versículo 3. Cuando Salomón andaba medio divagado, alejándose de la palabra de Dios, queriendo buscar algo más aparte de la palabra de Dios para dirigir su vida, queriendo jugarle a veces al Dios chiquito, Salomón empezó a buscar primero por la parte física. Y dice la Biblia: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Terminé aborreciendo por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Traducción: busqué la satisfacción, el placer y evadir cualquier tipo de dolor, evadir cualquier tipo de realidad que no me gustara, tratar de echarle la culpa a todo el mundo y no aceptar mis consecuencias. Y dice Salomón, no funcionó. Ahora bien, Salomón se fue del otro lado. De hedonista pasó a ser una persona estoica. ¿Qué significa el estoicismo? Abandono el placer por completo. Abandono la satisfacción propia por completo. Y solo me concentro en el crecimiento del ser interior, sin buscar para nada mi beneficio personal. Ustedes conocen quién fue Mahatma Gandhi, un hombre realmente con un buen ejemplo personal. Una vez Gandhi quiso entrar a una iglesia cristiana en la India y por sus ropas no lo dejaron entrar. Y Gandhi acabó diciendo: me encanta Cristo y el cristianismo, pero no me gustan los cristianos. Y se alejó. Pudimos tener un gran hijo de Dios ahí. Y Gandhi era una persona estoica. Él decía que las relaciones sexuales solo debían de servir para tener hijos. Eso es del diablo. No es cierto. Dios nos regaló la sexualidad para disfrute y para procreación. Gandhi era un estoico. Gandhi era una persona no hedonista, que no buscaba el placer por el placer. Gandhi simplemente decía que lo más importante era el crecimiento personal. Salomón brincó de un lado para otro. Dice Eclesiastés 1:4: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Perdón, Eclesiastés 7, del 1 al 4. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Esto significa buscar el beneficio de los demás antes que el mío. Vivir para servir. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El fin, el propósito por el que Dios nos dio vida, es vivir para servir. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Esto habla de las personas que buscan su placer antes que el beneficio de los demás. La iglesia de Dios está el día de hoy así. Se está dando en lo general, no en todos lados, pero en lo general un evangelio que atrae multitudes porque vende, porque te ofrece dar lo que tú quieres, no lo que tú necesitas. Volvemos otra vez, a veces en la iglesia, a la búsqueda del placer. Yo he aceptado y pedido perdón, porque en un principio, cuando el Señor me permitió comenzar a predicar, con la mentalidad de empresario que siempre he tenido, yo solamente predicaba de cómo la Biblia habla de cómo hacer dinero. Y yo durante muchas ocasiones prediqué bíblicamente, no que esté mal,
pero solo hablaba de ese tema, de cómo se hace dinero. Entonces, pude ver cómo la gente se alegraba y cómo la gente apuntaba y aprendía. Y hasta me decían, ¿me lo mandas, por favor? Incluso en aquellos tiempos donde no existía WhatsApp, pues me la pasaban mandando por correo. Y yo me sentía muy bien, ¿verdad? Que si, ay, mira, si les gustó. ¿Qué pasaba? Que las personas no estaban siguiendo a Cristo por la palabra que Dios les daba. Estaban viendo cómo Cristo les iba a dar dinero. Buscaban las manos de Dios y no buscaban el rostro de Dios. Amén. Ya pedí perdón por eso en otros momentos. Entonces, de aquí puedo yo entender que nosotros necesitamos ser formados. ¿Qué decían los abuelos antes? Hay que meterlos ¿en qué? Porque la Biblia dice que hay que ceñirnos en los lomos o de nuestros lomos con la palabra de Dios. Y eso no se logra más que únicamente cuando Dios nos empieza a formar. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando te ciñes los lomos con el cinto de la verdad, se salen por encima de los lomos lo que te excede que no te debería de exceder. Amén. Es bíblico. Y Dios dice que te lo tienes que quitar. Así que ahorita, tú sentado o sentada, todo lo que se exceda de los lomos, aunque estés medio acostado y estirado para que no se note tanto, de todas maneras hay cosas que se exceden de los lomos. Y necesitas trabajar para que sea quitado. Todo ese exceso, Dios no lo quiere en tu vida. Estoy hablando en lo espiritual, ¿verdad? Amén. Todos estamos entendiendo que no es físico, que es espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos? Permanecer en la palabra de Dios, independientemente de lo que pase. Ayer una persona que amo mucho, ustedes le hubieran visto, no digo si es hombre o mujer, después de haber ido al gimnasio y trabajar en la zona de las piernas, Dios bendito, parecía que le habían atropellado. No podía caminar. Yo no estoy diciendo quién fue, solita se está echando de cabeza. ¿Qué pasaba? Que trabajó una parte de su cuerpo y esa parte estaba dolorida. Realmente casi la teníamos que cargar. La teníamos que llevar de la mano para que pudiera caminar. ¿Por qué? Porque donde el Señor necesita que trabajemos es donde más duele. Amén. Normalmente se llama ego, se llama orgullo, se llama Señor, no me quites esto porque me gusta mucho. Y para poder trabajar, esta hermosa persona necesita seguir trabajando cada área de su cuerpo para que llegue un momento en que ya no duela tanto y el músculo empiece otra vez a dar resultados. Ahí me quedo porque si no me meto en problemas y no puedo dormir con un ojo abierto. Hebreos 12, versículo 11. Aquí el Señor nos habla de disciplina. Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo o de alegría. A nadie nos gusta que nos disciplinen. Más bien, pareciera que es causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Este versículo, si estuviera en los gimnasios, sería muy edificante. Hay que ponerlo en un gimnasio así. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es la respuesta a las dos corrientes humanas de las que hablamos hace rato. Hebreos 12, 11. Es la respuesta al que se va al extremo del hedonismo, el placer por el placer y me vale lo que los demás quieran o lo que los demás necesiten. O bien la otra persona que se siente mártir y se va al lado estoico, al nada de placer, nada de satisfacción personal, solamente vivo para sufrir. Y hay gente que realmente se acostumbra a vivir para sufrir. Es una costumbre. Eso del pégame pero no me dejes mexicano, realmente es algo de tradición, de cultura. Porque tú puedes observar cómo la abuela era golpeada, la madre es golpeada y la hija se busca a alguien que lo golpee. Parece que hasta hicieron un casting. Lo publicaron por Facebook y ahí lo encontraron. Son maldiciones generacionales. Y en resumen significa vivo para darme gusto a mí
o vivo para darle gusto a Dios? ¿Qué pasaba con los padres en las generaciones pasadas? Nadie se divorciaba porque pensaban primero en la familia que en su propia felicidad. No había divorcios en generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque realmente ellos decían, aunque yo no sea feliz, voy a cumplir la meta. Tú y yo deberíamos de pensar de la misma manera. Aunque yo no logre mi felicidad personal, si vivo obedeciendo la palabra de Dios, estoy cumpliendo la meta. ¿Y eso cómo se logra? Solamente con disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Porque hay que tener disciplina, pero hay que saber a quién seguir. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el chismerío, y se sentó, gracias a eso, en el trono de Dios. No poner los ojos en los demás, no poner los ojos en lo que yo quiero, no poner los ojos en lo que está de moda, poner los ojos en Jesús, que es el camino que nos lleva a la salvación. Quiero que observes algo. Hay muchas personas que tienen una cruz colgada. Hay otras, más equivocadas, que siguen teniendo una cruz con un bulto colgado en su pared. Tu Dios y mi Dios ya resucitó, ya no está ahí. Y además, hay muchas personas que idolatran y siguen más la cruz que a Cristo. Recuerda el ejemplo perfecto. Los soldados que crucificaron a Jesús estaban cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Amén. Tú tienes que estar consciente de no vivir como un soldado romano, cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. El objetivo de Jesús no era la cruz era el camino. La disciplina el día de hoy en la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios, no es el objetivo, es el camino. Porque el objetivo de Jesús, al no ser la cruz, era morir por nosotros y regresar otra vez a estar cerca del Padre. Te leo Efesios 12:2 otra vez. Al final se sentó a la diestra del trono de Dios. Al final, objetivo, otra vez regresar al Padre. Tú y yo sabemos que Dios es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo. Gerson es hermano, es hijo, es amigo, es primo, va a ser padre, pero sigue siendo el mismo Gerson. Padre, Hijo y Espíritu Santo eran el mismo. En la cruz Jesús se separó 6 horas de Dios. Durante 6 horas, como medio, como camino, como herramienta, como disciplina, Jesús utilizó ese tiempo para poder pagar por ti y por mí, pero al final el objetivo era que Él regresara al Padre y que tú y yo atrás de Él regresáramos al Padre también. Pero Jesús lo hizo gracias a que tenía disciplina. Cada que tomaba una decisión, Jesús oraba previamente. El sufrimiento que tú tienes el día de hoy, escúchalo porque es para ti. El sufrimiento no te da dignidad, pero sí te da salvación. Eso que te está doliendo el día de hoy está siendo utilizado por parte de Dios para disciplinarte en algún área de tu vida. Porque el objetivo no es hacerte sufrir. El objetivo es que dependas de Cristo para que obedezcas a Cristo y llegues a donde está Cristo. Amén. No sigo hasta que digamos amén. Porque amén significa estoy de acuerdo. Mira, ayer me puse a investigar. Cuando Cristo muere en la cruz, muere con las manos atadas. Eso significa disciplina. El día de hoy tú y yo odiamos lo que Dios odia y amamos lo que Dios ama. Porque tenemos las manos atadas a Cristo. Cristo es el único líder mundial que murió de esa manera. ¿Sabes cómo murió Mahoma? Indigestado. ¿Sabes cómo murió Buda?
indigestado también, por comer. Porque en aquellos tiempos evidentemente no había agua potable, mucha gente moría por lo que comía, por lo que tomaba. Pero a mí me impresionó cómo Mahoma y Buda murieron por lo mismo, por problemas estomacales. Gandhi murió de un tipo que le dio un balazo, llegó bien lindo, orando así. Sí, amén, amén, amén. Y pum, sacó la pistola y le metió 3 balazos. Todos los líderes, Smith, el líder de los mormones, todos murieron de causas naturales, pero murieron libres, viviendo como ellos querían vivir. Cristo vivió con las manos atadas, disciplinado, y murió igual. Segundo ejemplo, todos los líderes decidieron su propio camino. Ayer yo veía impresionado, nunca me había metido, como líder de los mormones creó su propio manual, interpretación privada de la Biblia, con unas piedritas pegadas al pecho que le revelaron lo que Dios quería decirle. Búsquenlo. Cada uno decidió cómo crear su propio camino. Jesús pidió que se hiciera la voluntad de Dios y le dijo, de ser posible, pasa de mí esta prueba. ¿Cuántos estamos diciéndole a Dios hoy? De ser posible, pasa de mí esta prueba, Señor. Pero al final decimos con las manos atadas a Cristo, pero si tú no quieres que se haga tu voluntad y no la mía. Mucha gente ha criticado a Jesús porque de niño a los 12 años en el templo se le perdió a sus papás. ¿De quién fue culpa? ¿De los papás o de Jesús? Se me pierde mi hijo y voy y lo regaño y lo pongo como lazo de cochino. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te me pierdes? Y el niño como diciendo, el adulto eres tú, ¿eh? Cuando trabajé como jefe de seguridad en la feria, me encantaba. Yo decía, no puede ser. Iban papás corriendo al sonido, mi hijo se perdió. Y ahí veníamos los inspectores con el niño. Llegaban y en vez de, ay, bueno, estás bien, era regañar, era cintarear, era insultar y era reclamar. ¿Por qué te me perdiste? Y yo les quería decir, por tu culpa, por estupor. Ahí conocí el espíritu de estupor que llama la Biblia. Después de haber dicho, ¿verdad? Bueno, mucha gente critica a Jesús en Lucas 2:42 por este versículo. Cuando cumplió 12 años fueron al templo según su costumbre y terminada la fiesta se regresaron, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y María le dijo, ¿por qué me haces esto? Qué hermosa María. Pero ve el versículo 51 de Lucas 2. Ya que Jesús les dijo, porque me es necesario en los negocios de mi Padre estar, en el versículo 51 dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Jesús de los 12 a los 33 vivió en obediencia a sus papás. A los 33 Cristo peló los ojos como diciendo, me voy de esta iglesia. Axel, Jesús hasta los 33 vivió sujeto, obedeciendo a sus papás. Me caso mañana, dice Axel. Ayer me dio mucha ternura que unas personas vieron a mis hijos en Guanajuato y luego nos encontraron atrás y dijeron, vimos a los pastorcitos ahí atrás. Dije, amén, aleluya, gloria a Dios. Raúl y Paul hasta los 33. Así déjalo, no digas nada. Dice que bajó con sus padres y estuvo sujeto. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. ¿Cómo estuvo Jesús de los 12 a los 30? Era Dios. Cuando lo encontraron en el templo les estaba leyendo el libro de Isaías a todos. Y les dijo, como yo hice esta palabra sin el rollo, se las leo. Yo soy a los 12 y Jesús de los 12 a los 33
estuvo sujeto a sus padres naturales. Y de los 33 hasta que estuvo en la cruz, vivió aprendiendo obediencia, así dice la Biblia. A ti y a mí, ¿qué nos espera? Vivir en disciplina. Vivir haciendo lo que Dios dice. Efesios 6, versículo 4. Hoy vienen las pedradas para los hijos. Dice la Biblia: y ustedes padres, Efesios 6, 4, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ese es el versículo favorito de Hueso. Miren, se lo sabe hasta al revés. ¿De verdad? Pero te voy a dar la verdadera interpretación de no hagan enojar a sus hijos. Dice: disciplínalos para que nunca nadie tenga coraje contra ellos. Eso significa, evidentemente por sentido común, quiere decir que yo los tengo que disciplinar y que yo no debo de hacerlos enojar. Eso es sentido común. No debo hacer enojar a mis hijos y no debo hacer enojar a nadie. Pero el verdadero significado de este versículo es: disciplina o amar a tus hijos para que nunca le fallen a nadie, para que nunca den mal testimonio a nadie, para que vean a Cristo en ellos y nunca nadie se enoje con ellos. La traducción real es: edúcalos para que no hagan que nadie se enoje, como según la disciplina del Señor. ¿Para qué? Para que no dejes que la cárcel, la separación, el divorcio, la quiebra, la enfermedad, el desierto los discipline. Mejor ayúdalos a que el Señor los discipline. Porque una cárcel es un proceso de disciplina. Porque el matrimonio es un proceso de disciplina. Aleluya y gloria a Dios. La empresa más difícil. ¿Ya, Jorgito? Amén. Vota. Amén. Amén. Mi amor dice que no. Mi esposa dice: lo más sencillo del mundo, el matrimonio. Súper fácil. Luego entonces, lo gozaste, ¿verdad? Lo disfrutaste. Muy bien. Vamos a hablar del concepto de disciplina moral, que es el concepto de Dios. Porque no te estoy hablando de disciplina humana. Te estoy diciendo que lo que estás leyendo ahí en tu Biblia es lo que tienes que vivir. Y tienes que ceñirte, ajustarte a eso. La Biblia dice que vamos a entrar por una puerta amplia o angosta al reino de Dios. ¿Tú crees que con lo que se te está saliendo del cinto vas a entrar? No. Sigo hablando en lo espiritual, porque si no, un gran porcentaje ya nos quedamos afuera. Estoy hablando que con los traumas, con los miedos, con tus costumbres, con tu odio, con tu coraje, con tu resentimiento, no puedes entrar por la puerta angosta que es Cristo. Necesitas despojarte de todo. Para eso es el cinto, para que veas dónde está el exceso y vayas y te lo quites. ¿Amén? No amén. La disciplina de Dios es el ejercicio constante del libre albedrío para escoger lo bueno porque es bueno. Hago lo que Dios dice, como Dios dice, a la hora que dice y donde Dios dice. Es el derecho a tomar decisiones y responder por ellas, para poder ser formado a la imagen de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Su disciplina viene del discipulado que le dio el Padre. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra en mí. ¿Se necesita más información? No. Mi vida es cumplir la voluntad de Dios para que la obra que Dios proyectó en mí se cumpla. El éxito es que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, no mi propósito. Luego entonces, hay un conferencista de los poquitos que yo recomiendo, que se llama Yokoi Kenji.
Es una rara mezcla de japonés, colombiano, entonces habla como japonés y vive como latino. Está joven, es un conferencista muy reconocido, da buenos tips, hace buenos chistes también. De repente también vale la pena y se vale reírse, ¿verdad? Pero él es cristiano y habla de muchos conceptos de formación que te van a servir. De, formación, no de deformación. De separación, formación. Y ayer que lo escuchaba, porque Dios te va hablando así, del tema del que vas a hablar, encontré una enseñanza de él acerca de la disciplina. Ya tú búscala, porque son como 50 y tantos minutos. Te la recomiendo. Pero te la voy a resumir en la parte bíblica, no en la parte de Yokoi Kenji. Porque él ahí está hablando en una conferencia que da a empresarios, que no es el tema del día de hoy. Y Yokoi Kenji dice que para tener disciplina se necesita organización, limpieza y puntualidad. El pastor quedó reprobado. Yo soy muy desordenado. Antes que tenía una oficina en la fábrica, podías llegar a mi oficina y no encontrabas el escritorio. Y no lo digo agradándome. Es un área de mi vida en la que tengo que trabajar. Porque vi organización, organización, limpieza y puntualidad. Pero de lo que te voy a hablar es de la parte espiritual. La parte espiritual, que es la que realmente tú y yo necesitamos hoy. Para tener disciplina se necesita organización, ¿qué más? Limpieza y puntualidad. Organización. El japonés, por ejemplo, y es cierto, últimamente por la parte automotriz ha vivido mucho japonés por aquí, por León. Y los que puedes conocer, tú te das cuenta que compran un par de zapatos y tiran otro. No se quedan con dos. No lo repiten. No es de eso de 300 zapatos en mi casa, uno arriba de otro y colección, no. Compro unos zapatos porque voy a desechar otros. Cada cosa tiene su lugar. Al japonés no le puedes decir como aquí en México decimos, ya estoy a un paso de llegar, media hora tarde, en 5 minutos. Porque el japonés, ¿cómo que a un paso de llegar? No entiendo. Un paso es aquí y no te veo. Para ellos esas cosas no tienen sentido. Todo tiene un nombre. Yo me acuerdo de mi esposa. ¡Hey, tú! ¿Cómo te llames? Tráeme el DC de la DESA. Y entendemos, los tres, de verdad. Sabemos de qué nos está hablando. ¿Sí o no? Como papás, cuando vamos a regañar de repente que estamos enojados, tú, tráeme la cosa. Y todos sabemos qué es la cosa, ¿verdad? El DC de la DESA. ¿A poco no? ¿O solo me pasa a mí? Y lo peor es que sabemos en dónde está. Quitamos 20 cosas así, lo aventamos y sale. Aquí está. Oye, el típico, no me muevas nada porque luego no lo encuentro. Y tú dices, ¿cómo encuentras aquí? Amén. ¿Me explico? No me muevas. Bueno, ni lo veo. Ni un cable está. El otro día, ¿se acuerdan que un día prediqué de las personas que no tiran nada? Que todo acumulan. Impresionante. Bueno, un día les dije que mi papá, en su pasión por el fútbol, guardó todas las playeras de los equipos que cada año mandaban 30 años de playeras ahí. Y mamá le decía, ¿las puedo tirar? ¡No! Y un día sale mi papá a tirar la basura y el que recoge la basura le dice, esa playera yo la conozco. Y luego pasa el señor y atrás decía Raúl Barrera. Ups. Pero bueno, esa tela yo creo que ya a un museo. Era como algodón egipcio, yo creo, de los tiempos de Jesús. Pero no le tires nada. Absolutamente nada.
El japonés es organizado. Compra algo, saca algo, todo está en su lugar, todo está por color. ¿Quién es así? A ver, ¿quién es así? Para molestarlo después, o molestarlo. Playeras blancas, playeras negras, calcetines blancos, calcetines negros, calzones amarillos, todo así. ¿Hay alguien aquí así? Tiene que haber alguien. A fuerza. Tú, Omar, ¿verdad? Sí, así. ¿Sí o no? Vamos a molestar a Omar. Omar es japonés, entonces. Y la organización primero requiere trabajo arduo. ¿Quieres saber cómo es alguien? Súbete a su coche. No te subas al mío. Ni se te ocurra. Ni lo pienses. La organización requiere correr, dice la Biblia, con perseverancia. ¿Te acuerdas que te dije que la tentación no es pecado? Lo que es pecado es hacer la vida. Correr con perseverancia es no, porque estoy provocando que lo que se excede de los lomos sea arrancado de mi vida. ¿Qué necesito? Perseverancia. Es una lucha contra el pecado. Hay que ser organizados. En las batallas Dios les decía, unos aquí, otros allá, unos levanten las manos. A veces les decía, nomás vayan, pero no se metan. Y cuando obedecían a Dios ganaban las batallas. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cómo lo hacía Jesús. El objetivo es fijar la mirada en Cristo, mantener la visión. Hay muchas cosas que nos dan tentación, pero como somos personas disciplinadas, somos organizados. Amén. Llegamos al servicio a las 11, antes de las 11:30, porque a esa hora empieza la alabanza. No llegamos cuando se acaba la alabanza. Dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Dios, a eso de la alabanza era en puntualidad, perdón, se me adelantó. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Disciplina, siempre y cuando realmente estés agarrada o agarrado de Dios. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, organización, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Qué significa? Estamos dispuestos a sufrir por Cristo y por nuestros semejantes. Estamos dispuestos, incluso a ser perseguidos. El aleluyo, el persignado, el fanático. Ya no bailas en la fiesta. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Ya no fumas. Ya no tomas. Ya no dices malas palabras. Ay, qué religioso. Qué aburrido. Santiago 1:2. Ahorita leímos 1:12. Regresamos al 1:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, disciplina, tiene una oportunidad para desarrollarse. Una persona disciplinada es organizada. Amén. Amén. ¿Cuántos calificamos? Segunda característica. Una persona disciplinada es limpia. La limpieza es su característica. ¿Qué tienes en tu mente y qué tienes en tu corazón? Dios no puede meter cosas nuevas si sigue lleno tu corazón y tu mente de cosas viejas que no te sirven. La Biblia dice que limpies tu mente y tu corazón. Que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No habla de tus deudas, ya les dije. Recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y todas mis deudas se van en el nombre de Jesús. Mira. Y todo lo que hice mal ya nadie se acuerda. Ya estoy en Cristo, ya no me digas. Ya cambié. No lo digas, demuéstralo. Eso es limpieza. Nosotros, insisto, en la iglesia hay algunos cristianos que tienen en su casa una habitación del uno nunca sabe. ¿Quién tiene una de esas? Uno nunca sabe si se puede necesitar y lo guardo. Uno nunca sabe si se puede ocupar
y lo dejo ahí. Uno nunca sabe, y es el cuarto del museo, del uno nunca sabe. Pero hoy estamos hablando no del cuarto de Alfred, porque todos le voltean a ver a Alfred. Hoy estamos hablando del cuarto de tu corazón. Ese resentimiento, ese coraje, ese me hiciste, eso me dijiste, eso que me fallaste, que lo saco cada que puedo, es una falta de limpieza en el corazón y demuestra que no hay disciplina de Cristo en tu vida. Cuando se te cruzan en el bulevar y el claxon sirve para lo mismo, quiere decir que sigue en tu corazón habiendo basura que no has sacado porque no hay un proceso de limpieza de la palabra de Dios. En esta iglesia no pasa, en otras sí. Eliminar lo que Dios te diga que tienes que eliminar es lo importante, porque no debemos de poner en riesgo nuestra relación con Dios. Organízate, haz limpieza y como tercer punto, sea puntual. No voy a tirar pedradas. Ser puntual bíblicamente significa respetar la palabra de Dios. Como Él dice, a la hora que Él dice y como Él dice. Y si Dios lo promete, lo va a cumplir. Y si no pasa, yo sé que va a pasar. Y si tengo 20 años esperando que se le quite lo odioso o lo odiosa, Dios ya dijo que va a suceder. Pero se está tardando, tú aguanta. Es una promesa. Dios dice que lo que tú y yo no vemos, Él lo ve como lo que será, como lo que ya es. Amén. Nomás amén aquí. Amén allá atrás. Aquí sí. Hay una frase que yo escuché hace mucho tiempo de un pensador humano, pero que entendió que Dios es el creador de todo. Y dijo: no quisimos someternos al yugo de Cristo, ahora debemos de someternos al yugo del César. ¿Quién es el César? El dinero para el cual vivimos, el placer para el cual vivimos, el trabajo para el cual muchos vivimos, el miedo a lo que me va a faltar, a lo que no voy a tener o a lo que va a pasar, el amor desmedido por los hijos, el amor desmedido por las cosas materiales. No quisimos someternos al yugo de Cristo, ahora debemos de soportar el yugo del César. No creas que Jesús hablaba nada más acerca de los impuestos, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No encierra solamente una enseñanza de ese tipo. Y terminamos entonces. Gerson, por favor. Te invito a que me acompañes a Hebreos 12, versículo 4. Hebreos 12, 4 en delante. Porque aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Una persona disciplinada batalla contra su propia carne para pelear contra el pecado. Hebreos 12, versículo 14. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina de Dios, vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. La disciplina de Dios no es agradable, pero sí es una prueba de que Dios nos ama. La Biblia dice: el padre o la madre que ama a su hijo o a sus hijos los disciplina. Dios prueba nuestros límites a través de probarnos para ver si su disciplina va a ser aceptada en nuestra vida. Nos da su fuerza. Pero uno de los motivos principales por los que tú y yo nos debemos de hacer o de convertir en personas disciplinadas es que si tú te disciplinas, Dios te va a utilizar para bendecir a otras personas. Los que tenemos ese privilegio de no solamente venir a una iglesia a sentarnos a recibir, sino vivir realmente
para que Dios nos use para servir a los demás. Entendemos que la disciplina es la única herramienta para poder salir adelante y que Dios te utilice. ¿Tú crees que algunos de los que estamos aquí conocemos mucha Biblia porque vivimos para estudiar? Conocemos mucha Biblia porque el servir a los demás nos obliga a estudiar. Cada semana dar 2 mensajes te obliga a estudiar un montón. Eso provoca que aprendas. Pero no se trata de una obligación únicamente del ministro, del que sirve. Esta palabra que recibiste hoy, la tienes que ir a estudiar porque mañana Dios te va a probar y te va a poner a una persona que va a necesitar esto. Pero si tú no le diste, no estudiaste, no lo personalizaste, no apuntaste, no dijiste, esto me sirve para irle a decir a Leti, para irle a compartir a Miguel, para ir con Omar y ayudarle. Si esta palabra que recibes el domingo no te está sirviendo para decir, ya sé a quién le voy a compartir esto, eres una persona que solamente está recibiendo y no está dando nada. Amén. Tú vienes aquí a dar y a recibir para ir a dar, pero al final de cuentas el propósito es que tienes que dar. Así que ya no vengas a decir, esto es para mí solamente. Tienes que decir, esto es para mí y para dárselo a, y encargarte de llevarlo. Mira, se perdieron guerras y murieron miles porque el mensajero no llegó con el mensaje. Amén. Y tú eres el mensajero, hombre o mujer. Y esta palabra que recibiste hoy, yo te la firmo, que aparte de ser para ti, Dios ya te puso en la cabeza a quién se la debes ir a dar. Y si no, adapta tu mentalidad. Empieza a pensar, ¿quién necesita esta palabra? Y no la uses para desquitarte o para tus fines. Se la voy a ir a decir a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi empleado, a mi patrón, para que aprenda. Llévasela para que mejore y para que pueda conocer a Dios. Eso es disciplina. Cada domingo, cada miércoles, todos los días, de día y de noche, esta palabra no se aparte de tu vida, para que todo lo hagas bien y tus días sean alargados y tú seas prosperado o prosperado. Disciplínate, organización. Haz las cosas como Dios dice. Sé puntual en el momento que Dios dice y como Él dice. Y con limpieza. Saca toda la basura de tu corazón y permite que Dios meta cosas nuevas. Amén. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por favor. Está el pepino ahí atrás. El que quiera, levante su mano para que puedan entregarle su diezmo, su sobre para diezmo. Oremos, por favor. Y además de orar, démosle gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestra vida. Ya que más o menos nos estamos acomodando, durante el mes de octubre te vamos a buscar porque queremos platicar contigo, con tu familia. Queremos ver cómo estás y en qué podemos servirte. Eso es algo que continuamente hacemos. Acercarnos. Siempre les hemos dicho que no somos adivinos, que la Biblia condena la adivinación. Por eso necesitamos que tú te acerques a expresar las áreas en que podemos servir, en que podemos aconsejar
aconsejarte o ayudarte para que camines hacia adelante. Alrededor de la mitad del mes regresamos con nuestras reuniones de matrimonios, que han sido de mucha bendición y nos han ayudado a poder ir avanzando. Ahora que ya estamos instalándonos, así que por favor espera estas reuniones, participa de esas reuniones. No olvides que oramos todos los días a las 6:30 de la extra madrugada, de 6:30 a 7, 7:30 dependiendo, y todos los días a las 9 de la noche. Y el hermano Barbón está a las 12 de la noche también orando, ahí en el grupo, en el chat de la iglesia. Métete al Zoom y ayúdanos a orar. Es para beneficio de tu iglesia y de ti mismo. Amén. Ok, Alfred.